A las 2:20 de esta madrugada se produjo un nuevo caso de sicariato en la frontera, en la zona fronteriza en realidad, cuando dos hombres que viajaban en una camioneta Fiat Strada blanca fueron perseguidos, alcanzados y baleados en pleno desplazamiento sobre la ruta PY05. El ataque se produjo en la zona del kilómetro 43, cerca del desvío a la colonia Guavirá, en el municipio de Cerro Corá, departamento de Amambay. ¿Qué ocurrió en ese punto? En plena madrugada, en una de las madrugadas más frías en lo que va del año, los dos hombres, ahora víctimas, circulaban en la camioneta Strada en sentido hacia Pedro Juan Caballero. Pedro Juanino, acuérdalo de Osvaldo. Acuérdalo de Pedro Juan a otro lado. Jaupeo Ñemoyi que recuerda que en camioneta Toyota Hilux blanca. Y desde la Hilux, bajar la ventanilla, José Mocoña, arriba de ventanilla, ja hombo terete, se cuera con un fusil y también con una pistola. ¿Qué pasó? La persecución barra balacera se extendió por varios metros, porque los ocupantes de esta camioneta intentaban eludir a toda costa el ataque de los criminales. En un momento dado, los ocupantes de la Fiat de Strada, ¿qué hicieron? Ojo, y cuay Pedro Juan Toloño Muñá, Balapuño Muñá. Cuando llegaron a un punto, el conductor de la camioneta Strada hizo una maniobra evasiva. Va, oye, ya podía girar ahí volante, peja. Oye, podía giro en U. Giraron sobre la ruta quinta, consiguieron hacerlo pese a la velocidad que llevaban, pero hacia la ciudad de Concepción, ya es, o sea, en sentido opuesto a donde estaban yendo. Los criminales, a su vez, que tenían la misión de acabar con todos los ocupantes de esta camioneta, oye, por lo mismo, oye, pues en giro, oye, posemos, en realidad en giro en U, pero como la camioneta Hilux de los delincuentes es más grande, más pesada y probablemente entonces más inestable, ¿qué pasó? El vehículo de los matones volcó. O sea, no me han pecho, oye, robo volcazo y el vehículo. Probablemente en ese momento algunos de los criminales también resultaron heridos, porque en el sitio, por ejemplo, después ya se encontró una de las pistolas que utilizaron para el ataque contra esta camioneta. ¿Qué pasó? La amo con el río ya con la Fiat de Strada, o llevamos o disparar la sicario cueragüey, pero había sido el que manejaba, había resultado gravemente herido ya. Entonces, a unos 500 metros. Los criminales que habían volcado por su lado no se dieron cuenta de que las víctimas estaban ahí cerca nomás. Los criminales llamaron refuerzos, llegó otro vehículo que les agarró a los matones y sí les llevó hacia Pedro Juan Caballero. En cambio, las dos víctimas, los ocupantes de la Fiat Strada, se quedaron parapetados ahí al costado del camino, llamaron a los familiares y se fueron y llegaron unos familiares desde Pedro Juan Caballero, rescatando y auxiliando al conductor. Sin embargo, el que estaba como acompañante nada se sabe. Vamos a ver las fichas policiales de los dos heridos. Dilson Raúl Barbosa, de 40 años, Pedro Juanino. Él era el que manejaba aparentemente esta camioneta Fiat de Strada. Oye, ya pipaite. Pero llegó a eludir el ataque de los sicarios con esa maniobra evasiva. Sus familiares se fueron, le rescataron del lugar y le llevaron a Pedro Juan Caballero, donde hasta ahora está internado. Y Baína ya la importe. Pero algo raro pasó con el que era su acompañante, que vamos a ver también ahora su ficha. Mala upea. Wilson René Arce Cáceres, de 39 años, Pedro Juanino ahí. Este desapareció de la escena, Osvaldo. Doye Topay. Doye Cuay, su imbabeben, doye Cuay, la Omanopa, no Manoy para él. Hasta hace 16 minutos, cuando la policía consiguió información en Pedro Juan Caballero de parte de familiares de Wilson, de que este ya fue sacado del país por su gente y que se encuentra bien, hey. Aparentemente las heridas que sufrió, si es que sufrió, no son de gravedad. Por lo visto le rescataron y ya le sacaron del país. Wilson René probablemente era el verdadero objetivo de los sicarios. ¿Por qué? ¿En qué se sustenta esta sospecha, esta teoría?
esta hipótesis, esta deducción, en que Wilson René Arce Cáceres es el hermano menor de Wilfrido Arce Cáceres. ¿Y quién es a su vez Wilfrido Arce Cáceres? Era un conocido pastor evangélico muy acaudalado de Pedro Juan Caballero, que fue asesinado en la noche del 22 de septiembre del año 2022 en otro brutal atentado. Matan a dueño de casa de cambios en medio de allanamientos fiscales. Y te voy a leer lo que se publicaba ese día. Mientras fiscales seguían allanando casas de cambios en Asunción y Pedro Juan Caballero, anoche, decía la publicación del 23 de septiembre, o sea, el 22 de septiembre del 2022, en la última ciudad citada, Pedro Juan Caballero, sujetos asesinaron al dueño de una de las casas de cambio. Esto hace sospechar una posible conexión entre la víctima y el presunto narco Miguel Ángel Servín, cuyos negocios son rastreados con dichas acciones. Bueno, te voy a explicar lo que pasó. Anoche, o sea, esta madrugada ocurrió un atentado. Voy a tratar de ir hilando. 2 heridos. Uno fue auxiliado, el otro fue rescatado y está desaparecido. Dilso es el herido, está ahora en Pedro Juan Caballero internado. El que estaba con él, Wilson, era aparentemente el objetivo. Yo cañima. Yo voy para más, yo le dije gente cuera. Y Wilson es el hermano de Wilfrido, el pastor Wilfrido. ¿Y quién es Wilfrido? Es el pastor evangélico asesinado el 22 de septiembre del año 2022 en Pedro Juan Caballero. Pero ¿qué pasó de especial aquel día? Ese día, la Senat y la Fiscalía llevaron a cabo otra fase de la operación Velia. ¿Qué es la operación Velia? Es una investigación en la que se identificó una estructura que supuestamente después del caso a ultranza ya era tal vez la más importante que operaba en Paraguay y que era comandada supuestamente por Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular, quien para cuando eso, en 2022, ya estaba preso hacía un año. Según la investigación del caso Velia, Miguel Celular era uno de los principales narcotraficantes de Pedro Juan Caballero. Él es señalado, por ejemplo, como dueño de aquella carga de 2.906 kilos de cocaína incautada en el puerto Terpor de Villeta en 2020, cuando iba a ser enviada la droga a Europa dentro de un cargamento de carbón vegetal. El caso que le involucró a Turrini. El caso en el que está ya condenado Cristian César Turrini, el abogado que llegó a ser director de la TV Pública Paraguaya. Bueno, Miguel Servín, Miguel Celular, supuestamente acumuló tanto dinero que para blanquear esa plata utilizaba una red de casas de cambios. Con este caso pues, empezó a conocerse cómo operaban las casas de cambios, principalmente en Pedro Juan Caballero, que supuestamente los narcos vendían cocaína, metían plata a la casa de cambios hacía trabajar ese dinero y luego le devolvía a los narcos ya con fines justificados, o sea, dinero lícito ya, guau, que era producto de operaciones cambiarias nomás, guau, en teoría. Bueno, y una de esas casas de cambio era Panorama Cambios, que tenía locales en Asunción y en Pedro Juan Caballero. El local de Asunción fue allanado ese día y ahí se encontraron más de $1,5 millones en distintas denominaciones, guaraníes, dólares, euros, pero el equivalente a unos $1,5 millones en efectivo de Pepeina, plata que estaba guardada en una caleta. Entonces, cuando eso la Senat informó haber desmantelado la principal estructura de apoyo financiero de Miguel Servín, que era la casa de cambios Panorama Cambios, que movía el dinero entre Asunción y Pedro Juan Caballero. O ya allaná de Paraguay para la Panorama Cambios, o ya allanamos y Pedro Juan Caballero, Jamaoico, supuestamente, como castigo porque permitió que allanaran los locales y supuestamente porque permitió que las autoridades incautaran la plata que había en la casa de cambios, esa misma noche sicarios acribillaron al pastor Wilfrido Cáceres. ¿Y qué tiene que ver? Wilfrido Arce Cáceres era el gerente general en ese momento de Panorama Cambios de Pedro Juan Caballero. O sea, Wilfrido era supuestamente el responsable
de cuidarle la plata a Miguel Celular. Todo esto de acuerdo con la investigación del momento, ¿verdad? Tarde o temprano le iban a llegar a Wilfrido Arce Cáceres porque él, como gerente de la Casa de Cambios, estaba sospechado de blanquear el dinero del grupo de Miguel Servín. Bueno, Wilfrido era muy conocido en Pedro Juan Caballero porque él era pastor evangélico. Era el pastor de una iglesia que de la nao sus prédicas eran transmitidas en internet. El local de la iglesia evangélica que él dirigía era, por decirlo hasta si se quiere, lujoso. O sea, un patrón de conducta similar al de el pastor Isfrán, hermano de Tío Rico, que dirigía un grupo religioso que coincidentemente tenía todos los lujos que uno se pueda imaginar. Y lo mismo era con el pastor Wilfrido Arce Cáceres. La Jupao, la iglesia, de repente equipamiento de primera, no, hombre, todo. Y todos se preguntaban por qué, o sea, cómo tiene tanto dinero esa iglesia evangélica, porque no tenía tantos seguidores todavía en ese momento. Oye, Yucariente Malomito Pilla, que había sido, él llevaba también la administración de una casa de cambios y que esa casa de cambios estaba relacionada con un supuesto narcotraficante. Entonces, de por ahí el nexo de Wilfrido Arce Cáceres con el narcotráfico. No, no es solo eso. Wilfrido Arce Cáceres, el hermano mayor del que sufrió el atentado esta madrugada, también ya había sido condenado y había cumplido una condena por narcotráfico. O sea, no era nueva su participación en el mundo criminal. Vamos a ver ahora una publicación del diario ABC Color del año 2009. 6 de agosto de 2009. Confiscan una carga de 366 kilos de cocaína en residencia de Pedro Juan, decía. Material que había enviado nuestro entonces compañero corresponsal Cándido Figueredo. Un abrazo para él. Un cargamento de 366 kilos de cocaína, valuado en casi $2 millones en la frontera, fue confiscado ayer, decía, en una operación efectuada en esta ciudad. La droga estaba en bolsas arpilleras, en la carrocería de una camioneta lista para ser traficada al Brasil. Y después en la crónica se detalla que la operación se llevó a cabo en una casa del barrio San Antonio de Pedro Juan Caballero. A veces esa camina, ¿sabe? Y decía, el dueño de la vivienda, identificado como Wilfrido Arce Cáceres, quien se encontraba en compañía de su concubina, fue detenido en el momento del allanamiento. David en la Wilfrido Arce Cáceres, oye, ya año 2009, en posesión de 366 kilos de cocaína. Wilfrido Arce Cáceres, en aquel momento, hace más de 15 años, 16 ya ahora de hecho, causó revuelo, no solo en Pedro Juan, sino en todo el país, porque pese a que le habían agarrado con 366 kilos de cocaína, él después consiguió que autoridades judiciales le dieran la libertad. Bueno, le dieron arresto, le dieron medidas alternativas a la prisión. Y eso se publicó incluso en la propia tapa del diario ABC Color del 2 de febrero del 2011. Otro triunfo del narcotráfico sobre la justicia. Un tribunal integrado por varios abogados dispuso ayer, o sea, el 1 de febrero del 2011, la reclusión domiciliaria del narcotraficante Wilfrido Arce Cáceres, quien había sido capturado en su domicilio en Pedro Juan Caballero en agosto de 2009 con 366 kilos de cocaína. Y la foto de tapa de ABC corresponde a la imagen de Wilfrido esposado cuando había sido arrestado. Después esa medida se revocó y Wilfrido Arce Cáceres tuvo que volver a la cárcel para seguir cumpliendo el castigo que le impusieron por aquel tráfico de 366 kilos de cocaína. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque luego de salir de la cárcel, tras ser procesado por tráfico de cocaína, Wilfrido se convirtió en pastor evangélico, pero paralelamente dirigía una casa de cambios, que a su vez era utilizada supuestamente por otro supuesto narcotraficante, Miguel Servín, alias Miguel Celular. Se identifica y se allanan los locales de esa casa de cambios que dirigía Wilfrido y se incauta todo el dinero depositado ahí.
Y en aparente represalia por eso es que esa misma noche terminan matándole a Wilfrido Arce Cáceres. Después, otro gerente de Panorama Cambios también de la época fue igualmente asesinado. O sea, empezaron a pagar ellos. ¿Pero por qué? Porque le acusaron de que soplaron, de que hablaron. Y a Peala nunca no llegó por ahí. Nunca porque, se supo. Por un lado, era que le acusaban de que sopló y por el otro de que permitió que le sacaran toda la plata. Que no llegó por ahí. ¿Pero qué culpa tenía el Estado allá en Pedro Juan? No, a Peala entre ellos, además, acuerda ya. Ese ya es absolutamente entre ellos. Después, esto fue en 2022. Lo que pasa, hay que recordar, Iván, que la comitiva llegó con información a ese lugar de Villamorra. Recuerdo que el fiscal Isaac Ferreira era uno de los que estaba encabezando el grupo y ellos sabían de que había dinero oculto en ese lugar. Entonces, ¿de dónde recibieron la información? Era el tema. Ahí está. Bueno, eso fue en 2022. Básicamente, lo que en aquel momento interpretaron las autoridades es que a Wilfrido le mataron por flojo. Porque ella permitida ya allanar, como él no pidió que se iba a allanar su casa de cambio, porque a él le confiaron, pues supuestamente los narcotraficantes que les guardara la plata. Al final, hay flojos agüeros ya allanar su casa de cambio, fuera, yo upeité si fuera la plata, venía con UPB. En 2023, otro ex gerente de Panorama Cambios, otro colaborador de este Wilfrido, también fue secuestrado y asesinado. El 5 de febrero del año 2023, hoy he publicada la información sobre el secuestro y asesinato de Daniel Augusto Nofal Benítez, quien fue secuestrado en la frontera y luego ejecutado y su cuerpo abandonado en la zona de Pontapona. Ese también era uno de los referentes, uno de los directivos de la Casa de Cambios Panorama Cambios. Según maneja la policía, este atacado de esta madrugada, Wilson, era otro de los que se había quedado supuestamente con el negocio de la Casa de Cambios que dirigía su hermano, ya asesinado. Jaque upearo y mene y catú, de madrugada, o yucasemos a chupea y jicuay. O sea, si es así, sería la tercera víctima de este grupo que está actuando en represalia desde el año 2022. Cuando se incautó la plata de esta Casa de Cambios, Panorama Cambios, que fue señalada como centro de lavado de dinero de narcos. Esa Casa de Cambios, Panorama Cambios, debido a aquellos procedimientos y aquellos asesinatos, tuvo que cambiar de denominación y pasó a llamarse Phoenix Exchange. Pero esa Casa de Cambios, Phoenix Exchange, funciona en el mismo lugar de Panorama Cambios acá en Villamorra que fue allanado en aquel 2022. Y ese local de Phoenix Exchange con el nuevo nombre es el que fue asaltado el año pasado cuando falsos agentes de la CENAL llegaron y se robaron 6 bolsas llenas de dinero. El famoso caso de que la policía recuperó una de las bolsas y dentro de la bolsa, de esa bolsa recuperada nomás luego ya había 1.200 millones de guaraníes. Y los directivos de Phoenix Exchange, ex Panorama Cambios, habían denunciado que supuestamente solamente se robaron el equivalente a 600 millones de guaraníes. Ese es el caso más raro, ¿te acuerdas? Se la asaltó, se llevaron 6 bolsas de dinero y se denunciaron 600 millones. Se recuperó una de las 6 bolsas y en esa bolsa luego ya había el doble de lo que se denunció formalmente. El caso llega al extremo de que la víctima tuvo que fugarse del país. Entiendo, Joan, de que, y bueno, no hace falta ser muy inteligente, de que ellos saben perfectamente con quiénes se están enfrentando. Oye, Yucama soy la hermano, oye, Yucama soy la gerente cuera llegue, jaco haga ojo yucasemos a su México. Y fíjate vos, les vinieron siguiendo, no sé dónde la habrán seguido, Villaú, probablemente le venían detrás. Seguramente, sí, porque... Y a la madrugada... Esta madrugada, la precisión con la que actuaron los criminales. La orden era matarlo. Sí, les salvó esa maniobra que hicieron el giro en U. Y que su camioneta es livianita, la Fiat Estrada. No se sabe de dónde venían, por ejemplo, a esa hora. No, se estaban yendo a Pedro Juan Caballero. Y por eso. Y según la policía venían de hacia Bellavista Norte, de hacia Cruce Bellavista. Vamos a seguir hablando de esto seguramente en la medida de que también las autoridades tengan las informaciones y se puedan acceder a ellas, porque todo es muy hermético. Desde aquel operativo que se realizó en lo que era Panorama Cambios, ocurrieron muchísimas cosas raras. Ese mismo día, cuando se conocía el atentado, por ejemplo,
a un pastor frente a la iglesia. Después se sabía que el pastor tenía relación con el local que era allanado en esos momentos. Y ese es el hermano del que hoy sufrió el atentado.